doctor Mario Weinfeld, señoras y señores, un placer, un gusto. Bueno, Corte Suprema, ¿no? Corte Suprema. Se viene la ley de medios. Se hicieron las audiencias, la Corte ahora está en condiciones de resolver. Yo planteaba como título, como pregunta, ¿qué debe resolver? No es tanto, también uno dice, ¿qué debe resolver? Uno cree que la Corte debe reconocer la constitucionalidad de la ley sin ninguna duda, pero no me refiero tanto a esto como para explicar algo que por ahí es sencillo, pero que con tantas vueltas que se ha dado, por ahí merece subrayarse de nuevo. La Corte debe resolver si la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual es constitucional o es inconstitucional. No debe resolver, por ejemplo, si es buena o es mala. Si es buena o es mala la ley, ese es un problema del legislador. El legislador resolvió para el legislador, para el Poder Legislativo, la ley es buena y por eso la dictó. No debe resolver si la ley es obsoleta, como dijo el semiólogo Eliseo Verón, que habló en representación de Clarín en la audiencia. Si la ley es obsoleta, si la ley es mala, si la ley es discutible, es otra discusión. Esa discusión política. En tribunales se discute constitucionalidad o inconstitucionalidad, y esto debe resolver. Tampoco debe resolver si el gobierno aplicó bien la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual después de haberla dictado. Esto no está en discusión. La discusión es si la ley es o no inconstitucional. O los artículos, además, en particular, claro, ¿no? Estos artículos en particular. Segunda cuestión, vinculada a esto. ¿Cuándo se decreta? ¿Cuál es la posibilidad, la perspectiva de decretar una inconstitucionalidad? Es excepcional. En general las leyes se consideran constitucionales y hay que tener una prueba muy firme y una convicción muy sólida para declarar inconstitucionales. Hay pocos antecedentes, ¿no? En la historia argentina hay muchos porque sí, ha habido muchísimos juicios. Claro. Pero hay un concepto que la Corte utiliza, que como siempre hacemos los abogados, se usa también en latín, que se llama ultima ratio. Es razón extrema. Es decisión extrema. La inconstitucionalidad se resuelve en casos extremos. En caso de duda, pues, la ley no se declara inconstitucional. Y acá voy a explicar una cosa que ocurre en realidad en todos los juicios y que a veces para las personas que no conocen o que no tienen práctica del derecho no es fácil de entender. Los jueces siempre tienen que resolver los pleitos. ¿Y cuándo lo tienen que resolver? Después de un tiempo, después de acumular pruebas, después de discutir, después de alegar, después de que haya apelaciones eventualmente. ¿Y esto quiere decir que ese es el momento que el juez sabe cuál es la respuesta? No. Es el momento en que el juicio termina y el juez tiene que tomar una decisión. ¿Y qué pasa si el juez no está seguro? La ley tiene una previsión para decirle al juez qué tenés que resolver si no estás seguro. Y si no, no estoy diciendo en el caso de un tribunal colegiado que un juez opine una cosa y otro opine otra. En ese caso cada uno vota y luego se cuenta quién hizo mayoría o minoría. Digo, cada juez en su fuero íntimo dice no estoy seguro. ¿Y qué dice la ley? La ley le dice lo que hay que hacer. El caso más clavado en la materia penal, la presunción de inocencia. Hay un juicio, un tipo está acusado, los jueces dudan, cabildean, no sé qué hacer, el tipo es inocente. Rige la presunción de inocencia. Si no está bien probado... Como beneficio de la duda, ¿no? Sí, es exactamente. Sí, el juez, si no está bien probado, rige la presunción de inocencia. En el idioma inglés, en tantas películas de juicio que vemos, eso se nota claramente. El inglés es un idioma muy pragmático. Viste que los jueces dicen, y los jurados, dicen guilty o not guilty. Dicen culpable o no culpable. Sí. O sea, no es que probaste que sos inocente. No se probó que sos culpable. Y con eso zafás. Choque de autos. Tonietti dice, Weinfeld me chocó el auto, me abolló el auto, me lo dañó por culpa de él. Sufrí este daño en mi auto. Vamos a juicio. Guita. Vamos a juicio. Yo digo... ¿Culpable o no culpable? Claro, culpable o no culpable. ¿Quién tiene que probar? Vos. Yo digo, yo no te choqué. Vos no eras dueño del auto y no sufriste aparte los daños que decís. ¿Quién tiene que probar? Vos. En general hay un concepto que es que el que inicia la acción, en principio. En este caso sería el Grupo Clarín. Totalmente. Tendría que probar que todo Clarín tiene que probar la inconstitucionalidad, no un perjuicio relativo patrimonial que puede llegar a cobrar por otra vía. Tiene que probar una violación. Pareciera ser que por lo que se vio en las audiencias no hay muchos elementos, por lo menos públicos, ¿no? En general, la prueba que ofreció Clarín no fue sobre eso, e insisto, la cuestión es muy excepcional. Cuando en la audiencia, en lo que se vio en estas audiencias, un toquecito sobre esto y voy cerrando. ¿Qué se vio en estas audiencias públicas? Que yo creo la otra vez, ¿te acordás, Daniel, que yo comentaba también que se vio un poco en la reunión entre Cristina y los grandes empresarios argentinos? ¿Qué tal son los grandes abogados de las empresas cuando le pones la luz y los haces hablar en público? Flojito. Flojito. Igual que los empresarios, vos dijiste. Igual que los empresarios. O sea, la luz, ¿por qué esos abogados, sin embargo, son importantes y ganan tanto juicio? Están más acostumbrados quizás al lobby o al pasillo, claro, que a exponerse públicamente. Había un abogado que llamó mucho la atención por una cosa que no es políticamente correcta, digamos, que por ahí que por el color de pelo. Porque es pelirrojo. Y uno decía, ¿cuántos juicios ganará ese hombre, ese abogado que se llama Casino? Le gana muchísimo. Ahora no los gana discutiendo así. Claro. Los gana hablando en la oficina, los gana de otra forma, los gana porque tiene poder. Rosca. Claro, las gana porque tiene poder y el poder se sustenta en otro lado. En suma,
Para que haya una declaración de inconstitucionalidad, la Corte tiene que tener, es un caso extremo, es excepcional, si no hay prueba suficiente, la Corte debe rechazar la demanda, y cuándo debe hacerlo. Esto la Corte tiene todo. La Corte no tiene plazos, no pero... tiene plazos. A mi ver, no hay ningún motivo válido para que la Corte no resuelva antes de las elecciones. Se puede decir, influye en el resultado electoral. Antes de octubre estaríamos hablando un mes y medio, un mes. Casi 2 meses, pues el 17 de mes. octubre, claro, sí, más o menos, un mes y medio, ponele. Para mí, la Corte que apretó tanto, que presionó tanto a los tribunales inferiores, tiene que resolver. Y se dice, pero entonces la Corte va a interferir en el resultado de las elecciones. A mi ver, lo que se resuelva ahí no incide en el resultado de las elecciones, y en cualquier caso, lo que la Corte resuelva va a incidir en el proceso democrático argentino. Se dicte el 28 de octubre, el 26 o el 15 de noviembre. Va a interferir e incidir mucho. Este es un juicio crucial para la democracia argentina, y la Corte tiene... Digamos, la Corte, que para mí tiene en derecho un caso, entre comillas, fácil, porque es claro que la pero políticamente muy duro, complicado. Tiene que resolver, y tiene que resolver. En definitiva, si es una Corte que pasa a la historia, poniéndole una bisagra a la relación entre Estado y corporaciones, o si es una Corte que hocica ante el poder del establishment. Hay quien dice va a sacar un fallo intermedio. Yo no encuentro ese fallo intermedio. El día que sale el fallo, o en Clarín se festeja, o en Clarín hay bronca. Muchas gracias, Mario, como siempre. Ojalá, falta poco tiempo, pocos días, pocas semanas. Es inminente el fallo de la Corte. Votan 7, será 4-3, 5-2, 6-1. ¿Quién ganará? Vamos a una pequeña...